Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Siendo hoy 4 de junio, damos inicio a nuestra sesión del componente técnico. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien en esta noche. Espero que estén todos en sus casas ya, que estén descansados, que podamos iniciar con toda. Esta noche hablaremos de lo que es nuestra guía de aprendizaje número 4. Esa guía de aprendizaje está dentro del marco del componente técnico de lo que es costos, el costeo logístico, y también vamos a revisar con logística inversa. En el marco de esa guía de aprendizaje 4, la actividad de proyecto 4, estaremos revisando o finalizando, mejor dicho, lo que tiene que ver con la fase 2 planeación de, como les mencionaba, el componente técnico. Están pendientes de arrancar bilingüismo. Bilingüismo se ve a lo largo de todas las fases, y ese es el que voy a solicitar que lo puedan arrancar, porque ya vamos casi en componente técnico a la mitad prácticamente, aunque la fase 3 es la fase más larga que tenemos. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a llevar una estructura en nuestras semanas 9 y 10. ¿Por qué 9 y 10? Porque está la 9, pero ya es jueves, y la 10 es la siguiente. Entonces, la 9 realmente es muy sencilla, es trabajar un mapa conceptual de lo que ya vimos de costos. Y la 10 pide una evidencia de un video de máximo 4 minutos de logística inversa. Entonces, para ello, tuvimos que revisar los componentes formativos, que son costeo. Aquí solo recordar que en el chat que tenemos, en el chat les mandé un video de costos muy resumidos. La idea es que solo se enfoquen en la síntesis. He hecho la actividad didáctica de costos. Y bueno, vamos a seguir esa agenda que tenemos en esta noche. Nos vamos a enfocar en esas evidencias. Para la evidencia de la semana 9, que inició el lunes y que termina el domingo, pero que yo les doy una semana más para que entreguen el mapa de procesos logísticos, tenemos entonces de este domingo al siguiente. Y para el video de logística inversa, vamos a trabajarlo desde el siguiente lunes, sino que se las voy a explicar desde hoy. ¿Qué agenda vamos a llevar para ello? Pues esta que les estaba mostrando, donde vamos a hablar de un contexto y de una introducción en lo que es conectarlos a ustedes, ¿cierto? Con esa importancia sobre todo de lo que es la logística inversa. Aquí, como les decía, en el tema de costeo, pues echarle una pequeña revisada nomás. Vamos a explicar pues ese concepto de la logística inversa. Vamos a dar unos ejemplos reales y vamos a orientar sobre ese video de esta semana 10. Hacemos unas conclusiones y cierre. Resolvemos esas dudas rápidamente. Los aprendices que tengan pendientes de abrirles una evidencia se van a quedar al final para poderlas reabrir. Estoy hablando de los que tienen DD deficiente, que ya me han escrito 2 aprendices solamente. Y recordamos esas fechas de entrega. Lo primero, hacer conciencia de saber cuánto le cuesta realmente a una empresa mover sus productos y qué pasa cuando un cliente devuelve una mercancía. Entonces, vamos a relacionar los dos conceptos, pero realmente lo que vamos a enfatizar es en esa logística inversa, que es cuando ese cliente devuelve la mercancía. Allá en su anuncio está explicado qué deben hacer también en cada evidencia. Cuando hablamos de cuánto le cuesta realmente a nuestras empresas mover los productos, hablamos sinceramente en costeo de varios tipos de costos. En resumen, recuérdenlo, que nuestros costos de gestión logística se deben de tenerse una trazabilidad.
Y esa trazabilidad se lleva por medio de registros, pero ya no se hace manual, sino que esos registros están dados en nuestros sistemas de información de apoyo. ¿Qué tenemos de importante acá para que lo recuerden? Y es que lo que nos permite tener en claridad los costos es básicamente que yo puedo presupuestarlos. Y cuando los presupuesto, mejoro la forma en que los voy a ejecutar. De nada sirve planear, tener planeación estratégica por proyectos si nosotros no sabemos llevar el costeo en el presupuesto. ¿Qué significa ello? Que yo cuando manejo presupuestalmente debo de hacer una proyección, que es donde lo elaboro, pero mis mandos medios y mis mandos gerenciales, inclusive hasta juntas directivas o ángeles inversionistas que se sientan a la mesa de la junta directiva y ellos tienen mesa también ¿por qué se los explico? Porque muchos van a hacer proyecto productivo y tienen que entender que capital sí hay si es una buena idea de negocio que llevas a la ejecución. Es importante que lo recordemos porque nosotros presupuestalmente tenemos que dar cuentas. Entonces, cuando ya está aprobado ese presupuesto, lo vamos a ejecutar, pero sobre todo lo vamos a controlar. Entonces, por eso es que el componente formativo de costeo lo trae. Lo trae precisamente para que siempre estén ejecutando y controlando ese presupuesto. Finalmente está la salud financiera que no la explica leyendo esa fotografía que son los estados financieros, que recuerden que es el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, también inclusive cuando son factorías, es decir, cuando tenemos empresas productivas, también existe un informe de costeo muchas veces porque necesitamos poder ejecutar correctamente, como les digo, los presupuestos. Y entonces ahí es donde se refleja la salud financiera de nuestra organización. ¿Qué significa que la salud financiera de la organización esté presente en nuestro quehacer logístico? Que yo voy a poder tomar unas decisiones planificadas y ejecutadas correctamente con relación a los recursos, a los diferentes tipos de recursos que tenemos. Y como tenemos una cadena de suministro que cobija la logística también, pues nosotros tenemos que tener en claro esta importancia. Que recordaran cuál es la temática y que hayan revisado efectivamente su tema del componente formativo. ¿Qué les debo hacer como reflexión allí antes de pasar a logística inversa? Es que nuestra evidencia nos pide lo siguiente. Aquí les traje un breve resumen en donde van a ver cómo se desarrolla el instrumento de evaluación. ¿Dónde encontramos el instrumento de evaluación? Lo encontramos acá. Vamos a volver al material de formación que ya está disponible para ustedes en la guía de aprendizaje número 4. Entonces, nosotros tenemos la actividad de proyecto número 4 y los dos primeros componentes formativos, como les decía, es costos y coordinar el flujo de mercancía. Estos dos, como les digo, tienen su actividad didáctica, pero más que ello quiero mostrarles acá en la guía. En la guía tenemos la competencia 3025, pero ella ya está ejecutando en lo que es determinar el costo, que sí deben hacer la actividad didáctica de costos, que es esta, y vamos a ver dónde está, que hay en este momento todavía aprendices preguntándome qué es la actividad de aprendizaje y o sea, cuál es la actividad didáctica y que dónde la encuentran. La encuentran al final de cada componente formativo en desarrollo de contenidos. Acá el ejemplo del mapa logístico, pero no es que lo vayan a hacer igual, por favor.
van a tomarse el tiempo de revisar su componente formativo. Y entonces, ¿qué día que les escribí en el chat? Con razón me peleó por allá Camila. Camila está acá, pues ustedes no habían visto costos y ¿por qué no me lo dicen? Bueno, en logística existen muchos costos. Realmente, ustedes deben de trabajar visualizando esta evidencia como el primer acercamiento de esos costos. Les mostraré un video donde vamos a ver a detalle cómo se llevan en la vida real, pero como es el primer acercamiento, entonces el compromiso de ustedes es revisar su componente formativo, hacer la actividad inicial como si se los había dicho, pero revisen todo el componente formativo de costos para que puedan hacer su actividad didáctica. Entonces, digamos que aquí los estoy, como estoy hablando específicamente de los costos logísticos, voy a mencionar que tres grandes clasificaciones. Entonces, la de la recepción de mercancía, la de almacenamiento y la de despacho y distribución. Cuando llega el vehículo, ¿cierto? Tengo un costo que es ese tiempo de muelle en lo que es recepción de mercancía. Cuando verifico los documentos, ¿quién se encarga? El área de compras. ¿Por qué? Porque estoy recepcionando la mercancía. Si voy a hacer el descargue y la inspección, hay un costo, que es ese costo del talento humano, del recurso humano, del personal que hace la mano de obra de ese descargue y de esa inspección. Cuando hago el conteo versus la orden de compra, es decir, reviso, hago un checklist de lo que me está trayendo efectivamente. Es que cuando se hace el conteo versus la orden de compra, ¿quién se encarga? El área de almacén. Y tenemos sistemas de información que se los he dicho, que siempre están soportando todo nuestro quehacer. Hasta ahí la recepción de mercancías en lo que es ese mapa en procesos logísticos. ¿Qué quiero que como coordinador tú logres con esto? Ya de ahí para adelante vieron la dinámica de cómo se los traje. Yo lo que quiero que revises es, tú identificas el macroproceso, digámoslo de alguna forma, o el proceso general, y lo vas llevando al detalle, a lo específico. Entonces, en almacenamiento, ¿quién lo quiere leer acá? O sea, el objetivo es que ustedes comprendan cómo estructurar el mapa de procesos, que es este. Espérame. Aquí ustedes encuentran debajo la evidencia. Entonces, se están enfocando esta semana en esta evidencia, tiene una semana más de entrega, pero hasta ahí. Ya después, hasta el final del plan de mejoramiento. Y está el video de logística inversa. Este video que no supere 4 minutos, deben de enviarlo en un enlace de YouTube que pueden pegar en un Word o pegarlo directamente en comentarios, pero obligatoriamente les voy a pedir el favor que sea un enlace de YouTube público, porque cuando a veces lo mandan oculto, ya cuando les califique la evidencia, ustedes lo pueden poner privado, oculto, lo que quieran en YouTube. Pero por favor no me manden MP4, mándenmelo en un enlace de YouTube público, por favor. Cada una de nuestras evidencias tiene un instrumento de evaluación, que ese es el que les estoy mostrando acá. ¿Qué nos pide el mapa conceptual y qué nos pide? Este es el video. ¿Qué nos pide el mapa conceptual? Nos dice que nos va a evaluar unos criterios de evaluación y que deben de cumplir con estos pasos. Por eso es que yo se los dejo visible. Hay instructores que no les dejan esto visible. Yo sí. Listo. Aquí retomemos. Tenemos que hacer un esquema visual básico para que ustedes entiendan el nivel de detalle exigido en la rúbrica de evaluación. Por eso de abajo, cuáles son los variables e indicadores. ¿Qué se requiere desde la rúbrica de evaluación, o sea, del instrumento de evaluación?
que usted realice el mapa de procesos como un mapa con al menos 3 procesos logísticos que lleve a la empresa y cada proceso debe tener como mínimo 5 pasos. Yo les traje 3 ejemplos, uno de recepción de mercancía, otro de almacenamiento, pero usted puede escoger el que quiera. El que quiera puede escoger. ¿Qué más nos dice la rúbrica que nos va a, cómo nos va a evaluar? Que si describió los procesos tomados como base para hacer su mapa conceptual, que si sabe clasificar los procesos por áreas de las empresas, que se incluye términos y conceptos referentes a el estado financiero según las políticas organizacionales y que presenta una temática ordenada y con jerarquía en los procesos clara. Les voy a mostrar el video de una vez, que yo lo tengo acá a la mano. O sea, la idea de la evidencia es un primer acercamiento con esos procesos, pero llevados a la identificación de los costos. Es decir, que usted pueda plenamente identificar en qué momento va a utilizar un costo y no solamente un proceso. A lo largo de todos los procesos logísticos vamos a darnos cuenta que siempre hay costos, sin duda alguna. Pero en ocasiones no vamos a hablar de costos fijos, sino de costos variables dependiendo de la producción, dependiendo de qué estemos haciendo. Puede ser que sean costos relacionados con un e-commerce, no tiene que ser que esté produciendo, puede ser que esté distribuyendo. Listo, voy a mostrarles acá. Bien atentos porque esto no está dentro de su material. Hablemos de costos logísticos. Y llegó aquí al estudio de transformación del Grupo Airbus. ¿Cómo estás? Loreta, bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? También muy bien, gracias. Gracias por el espacio. Al contrario. Oye, ¿qué es un costo logístico? Ok, Loreta, mira, entendamos como costo logístico a la inversión necesaria que te demanda tu empresa para poder llevar a cabo las actividades y llevar a cabo la correcta operatividad de la misma. ¿Me explico? Okay. Son. Ok, mira, son 6 las principales, te las voy a explicar, pero son transporte, almacenamiento y stock, embalaje, mano de obra, tecnologías y permisos y contribuciones. Ok, y mira, debemos entender que si una empresa quiere ser competitiva en el mercado, tiene que tener un correcto manejo de sus costos, ¿sabes? En el costo del transporte, que es el que más demanda o más inversión se le hace y que más preocupa a las empresas, engloban una serie de gastos como combustibles, compra de vehículos, peajes, viáticos de los operadores que son comidas u hoteles según las políticas de la empresa, seguros de transporte y de carga, robo de mercancía, robo de transporte, accidentes. Entonces engloba una gran cantidad de rubros. Y el desgaste, ¿no? También Claro, mantenimiento, por supuesto, de las unidades, ¿no? Para tener una oportunidad de negocio, tienes que optimizar estos costos, pero sin perder la calidad en tu servicio. ¿Ok? Seguimos con almacenaje y stock. Los costos que intervienen en este rubro son todo el mantenimiento o manejo de las instalaciones o equipos que manejes. Okay. Y el correcto funcionamiento del mismo. Tenemos que entender que un almacén lleno genera pérdidas, pero también un almacén vacío genera pérdidas. ¿Me explico? Entonces, dentro de estos gastos también se encuentran todo tipo de rentas o mantenimiento. ¿Ok? Por tercero, que rubro tenemos a la mano de obra. La mano de obra juega un papel muy importante. Así tú tengas muy optimizada tu empresa o tus procesos, siempre hay un factor humano que lo vigila o que lo pone en marcha. Entonces, los rubros que están involucrados en esto, las inversiones que están involucradas son nóminas, capacitaciones, contribuciones o atributos a los operadores o a los empleados, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, todo lo que me cueste el empleado. Totalmente, Loreta, totalmente. Por cuarto tenemos a el embalaje. Y este juega un papel muy importante. Normalmente tenemos como embalaje aquello que protege tu producto, ¿no? Entonces vamos a poner mis zapatos, o tus zapatos. El embalaje lo haces con la caja y lo que envuelve la caja.
Pero no solo es eso, Loreta. Tiene un papel muy importante, la logística sustentable. Para tener una logística sustentable tienes que manejar una logística inversa y eso te va a abrir una apertura de optimización y tener contacto a tus clientes. ¿Vale? Posteriormente, sí, totalmente, es algo muy interesante. Posteriormente tenemos a las tecnologías y bueno, invertir en la tecnología te disminuye tiempos. Es decir, tienes que invertir en tecnología para poder optimizar procesos o tareas repetitivas, lo que va a generar un área de oportunidad porque vas a disminuir tiempos y aumentar productividad. ¿Okay? Bueno, por último tenemos a las contribuciones, que son, una empresa tiene que operar siempre conforme a la ley. Sí. Entonces son todos estos rubros que necesitas, como permisos, tenencias, verificaciones, etcétera. ¿Vale? Oye, pues muchísimas gracias. Para acabarles de explicar el ejemplo de logística, de procesos logísticos, pero en el marco del costeo. Entonces, aquí vamos a escoger 3 procesos. Recuerden, ustedes son los que los van a escoger para realizar la evidencia de 5 pasos que tú describas en cada uno de los procesos que tú escogiste. Te voy a dar el ejemplo con lo que te traje. Entonces, hablábamos de esa llegada del vehículo y la verificación de documentos, ¿cierto? En el siguiente paso estaba dándoles el ejemplo de la recepción de mercancía, el descargue e inspección visual. Ustedes tienen que hacer el descargue de ese vehículo. Cuando yo lo descargo, yo hago esa inspección, pero esa inspección, lo que quería aclararles o enfatizarles, ampliarles, es que es una inspección visual de la mercancía. Cuando yo hablo del conteo, estoy hablando que es el conteo físico, pero válido contra nuestra orden de compra. Y ahí ya lo estoy haciendo es en el almacén. Y el etiquetado. Ya se ingresó al sistema de información y hago el etiquetado y traslado a zona de cuarentena o almacenamiento, que es cuando se le habla en resumen el ingreso al sistema, pero también lo etiqueto. Y yo lo describo en una forma clara en esos pasos, pero en cada paso voy a reconocer dónde sí estoy llevando un costo. Eso es lo que quiere la evidencia y así es que lo vamos a hacer. Porque yo incluyo esos costos y esas áreas, porque eso es lo que me está pidiendo el instrumento de evaluación, o sea, la rúbrica de evaluación. Por cada paso, tú identificas qué área de la empresa interviene y cuáles son esos términos financieros que involucro con base a lo que tengo acá, a mi componente formativo y al desarrollo de esos contenidos de costeo de procesos logísticos. Vuelvo y repito, lo encontramos encima de la guía. ¿Dónde está? Aquí. ¿Listo? Hasta ahí voy a revisar costeo porque de ahí solamente vamos a ver el primer RAP, que es así como se los mostré. ¿Tienen alguna inquietud de lo que es la evidencia del mapa de procesos, identificando esa inclusión de costos y esas áreas, que es lo que nos pide clave en la evaluación? ¿O hasta ahí estamos bien? Seguimos con logística inversa. ¿Me pueden dar una manito entonces, por favor? Ok, bueno. Les traje un ejemplo de un compañerito de ustedes sobre la logística inversa, porque ya vimos pues cómo fluye la mercancía hacia el cliente y cuánto cuesta, pero que no nos vamos a limitar solo ahí en costos, vamos a profundizar más, digamos que lo vimos a grandes rasgos, pero aquí la reflexión es que ustedes puedan saber cómo fluye esa mercancía hacia el cliente. Y cuando fluye esa mercancía hacia el cliente, tenemos que incurrir en unos costos.
Pero ¿qué ocurre cuando la mercancía regresa? También existen unos costos, como nos decía el entrevistado, una persona muy joven, si ustedes se dieron cuenta, pero muy experto en el tema logístico y en todo lo que tiene que ver con logística inversa, que lo mencionó hacia el final del video. Se los voy a compartir en el chat de apoyo que tenemos para que lo vuelvan a ver si gustan. La logística inversa, pues no es simplemente devolver, que los que nunca habían escuchado el concepto, no es simplemente devolver un paquete. Diríamos que es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente ese flujo de mercancías, ese inventario en curso, porque hace parte del inventario. Sí, en el ejemplo que ponía el entrevistado, los zapatos los devuelven, ya no va a ser solamente el empaque del producto, sino que también existe dónde va ese empaque a las manos del consumidor. Al devolverlo, ya hay unos costos adicionales si nos ponemos a mirar solamente el costo del empaque y el embalaje. Si vemos más allá el transporte logístico de la distribución, se devuelve, entonces ya es un costo mayor. Pero centrémonos en el concepto de que es el proceso para que tú planifiques, implementes, controles, pero que el flujo de mercancía, el flujo de materias primas, de inventarios en curso, de productos terminados y la información relacionada, pero desde el punto de consumo hasta el punto de origen. Que no solamente de ese flujo de mercancías limitarse en lo que es logística inversa, ¿no? Solamente a planificar, implementar y controlar ese flujo, sino que tenemos que ir al inventario en curso de todos los productos terminados y toda esa información que se relaciona, pero ya, perdón, de vuelta, o sea, desde el punto del consumo o del consumidor final hasta el origen de nuestros puntos de partida. O sea, si estoy hablando de logística inversa, se va a devolver la mercancía. Entonces, hasta el punto de origen. ¿Con qué propósito lo hacemos? Lo hacemos para recuperar el valor y gestionar su correcta eliminación, porque si se está devolviendo la mercancía es porque tiene un fallo, porque les hablaba que existe, o porque, por ejemplo, va rayada, una lavadora llegó al destino y no la recibieron porque iba rayada por un lado. Digamos que en el momento de producción no se dieron cuenta y la sacaron y al hacer el embalaje, al empacarlo, pues se rayó. No tiene que ser necesariamente que los elementos electrónicos de esa lavadora estén dañados. Puede ser que se devuelva por otra razón. Causas son las causas de devolución. Pero lo que queremos es recuperar valor. Entonces, en ese ejemplo de el grupo Corbeta, por ejemplo, tiene una bodega en la 13, creo que es casi 68 o con 30 más abajo de la 30 en Bogotá, en donde al lado de ese al costo grande está ahí venden productos de logística inversa, pero los venden a más bajo precio y con eso recuperan valor. Por ejemplo, ¿quién tiene implementados de las empresas? De las empresas que yo conozco, una nacional, Postobón, tiene una estrategia de retornabilidad, se llama así, y reciclaje. Entonces, aquí les traje un flujo de la logística inversa. ¿Qué hace Postobón? Postobón lo que ha hecho es implementar un sistema logístico inverso, pero es muy robusto, o sea, es muy grande. Lo hace mediante el retorno de envases de vidrio. Y
envases retornables, básicamente. Los camiones que distribuyen las bebidas o los líquidos de Postobón en las tiendas, en todas las tiendas de barrio, que ustedes saben que ellos están repartidos a nivel nacional hasta geográficamente hasta el punto más lejano, pues digamos que Postobón está presente. Entonces, hablando desde el canal de las tiendas de barrio, no regresan vacíos a los centros de distribución, a los CEDIs. Por ejemplo, existe un CEDI muy grande de Postobón en Bello. Recogen los envases vacíos de vidrio y los retornan. Por eso se llama que es una estrategia de retornabilidad y reciclaje al mismo tiempo. ¿Qué hacen? Llegan a la planta y pasan por ese proceso de esterilización para que se vuelvan a reutilizar. Esto lo que hace que, ¿por qué se ve logística inversa en costos? Porque lo que hace es reducir drásticamente esos costos de producción. ¿En qué? En nuevos empaques, se minimiza el impacto ambiental porque ustedes saben cómo contamina el vidrio. Y este es nuestro flujo de logística inversa. ¿Sí? Entonces aquí en el ejemplo que les estoy dando de Postobón, vuelve a llegar a la planta, se hace reacondicionamiento por medio de la esterilización de esos envases de vidrio que están en el marco de la estrategia de retornabilidad y de, como dice el icono, el reciclaje, y volvemos a la producción. Entonces, ¿cuáles son esos destinos finales del retorno? Si estamos diciendo que recuperamos valor, que hacemos gestión de retornos, que tenemos una sostenibilidad en ese impacto ambiental, que reducimos costos, pues ellos van a unos destinos de retorno. En el ejemplo que les di del grupo Corbeta de sus bodegas de productos de más bajo costo, es porque hace una reventa. Es decir, el cliente, el consumidor final, devolvió aquella lavadora por un rayón, pero ahí y la compran por una reventa a menor valor. Puede ser remanufacturado. ¿Por qué? Porque puede ser un simple dispositivo electrónico que tenga dañado el producto. Estamos hablando de electrodomésticos. Puede ser simplemente que un spray de un perfume, por donde el aplicador de una crema, sí, pero el producto en sí está por dentro, no está vencido, no tiene nada dañado, simplemente es que no sale, por ejemplo, el producto. Entonces se cambia ese dispensador. En reciclaje, pues ahí les di el producto de Postobón, donaciones o disposición final, cuando efectivamente, ¿qué pasa, por ejemplo, con los perecederos? Que se anula todo el costo de la carga, entonces se va a una disposición final. Demos un ejemplo, no sé si se los traje acá. Ajá, sí, aquí se los traje. Aquí les había dicho que cuál sería el resultado en este ejemplo. Rentabilidad y reciclaje, mire. Retornabilidad, pero ¿por qué? Esa retornabilidad lleva a minimizar esos costos y eso hace que sea más rentable la compañía. Reducción de costos de producción y disminución de residuos sólidos más cadena circular sostenible. Cuando estamos hablando de cadenas circulares, es precisamente lo que les comentaba, es volver a traer esos envases de vidrio, minimizando costos, pero vuelve a circular uno de las materias primas necesarias para conservar el líquido, que son esos vidrios, esos envases de vidrio. Recuerden que inclusive
para el sabor del producto existe una diferencia cuando hay un envase de vidrio o cuando es un envase plástico. Por si no lo sabían, eso da un sabor diferente, pues en la industria de líquidos. El ejemplo de Apple sería el programa, el programa que tiene Apple Trade-in. Pues esto lo tienes a nivel global. Decimos que Apple, ¿qué hace con sus usuarios? Entrega sus dispositivos antiguos, o sea, los recibe a cambio de créditos para uno nuevo. Es decir, como unos puntos, ¿cierto? Su logística inversa, pues ya se encarga de recolectar estos teléfonos, o sea, tienen montada la estrategia de logística inversa porque recogen los teléfonos, los llevan a los centros de procesamiento especializados y con sus robots como Daisy, así se llaman los de Apple, los desmontan. Entonces aquí en esto entraría a un destino final de retorno remanufacturado, se llama así. Remanufactura o remanufacturada. En el ejemplo de Apple estamos hablando de eso. Se desmontan, se extraen los materiales valiosos como el oro, el cobalto, el aluminio y los volvemos a reintroducir dentro de la cadena de suministro para crear nuevos iPhone más actualizados de acuerdo a estos avances tecnológicos de última generación. Y así se recuperan millones de dólares en materiales. Y se crea algo muy importante que es la sostenibilidad ambiental. Entonces, aquí en el impacto ambiental. Pero tienen montado una estrategia de no solo logística inversa, sino de esa gestión de retornos debe ser muy eficiente para que el usuario se sienta que ¿qué hace Apple con esta estrategia? El usuario siente que él está dando también al planeta por medio de ese reciclaje de su producto y detrás de ello Apple tiene ganancias de millones de dólares. Ustedes saben que el Apple es un producto de alto costo. ¿Qué ventajas y qué desventajas? Aquí se las traje resumiéndoles y ya les voy a explicar qué se hace con la evidencia. Entonces, ventajas y desventajas de la logística inversa. Hacemos recuperación de valor en materiales y productos. Reducimos costos de producción a largo plazo. Mejoramos la imagen y la reputación de la empresa por medio del impacto ambiental, economías circulares de lo que son materiales, productos que se reciclan, que se pueden reutilizar en remanufacturar, cumpliendo normativas vigentes, mostrando la certificación ambiental y fidelizando al cliente. Si tú le facilitas la vida para la devolución, para eso tienes que, como te decía, tener muy claro cuál es esa gestión de retornos en la logística inversa. ¿Qué desventajas tiene? Que son los costos de la logística inversa. Tienen altos costos iniciales de infraestructura. Es decir, tú debes de hacer un montaje con una planeación estratégica vinculando tu gerencia y que puedan asignar los recursos para que vean las ventajas de tener la logística inversa. Yo en todas las compañías, así sea el emprendimiento más pequeño, yo lo crearía con logística inversa sostenible. ¿Qué es lo que le da innovación a tu empresa? Y vas a tener créditos muy seguramente condonables y ventajas en las contribuciones, es decir, en las cargas impositivas, en los impuestos.
Complejidad en la planeación y ejecución, pues a mí no me parece tan complejo, ¿no? El que conoce de logística inversa sabe las ventajas y las bondades que tiene. Son más las ventajas y bondades, pero si tú no sensibilizas a toda tu organización de ello, pues no le van a ver el gusto, ¿cierto? Imagínate en el ejemplo que te puse de Apple. Apple es, digamos, por decirlo de alguna forma, jocosa pupi. ¿Y cuántos millones se ahorra con la logística inversa? ¿Requiere tecnología y sistemas especializados? Pues sí, los requiere para poder, así como hiciste un producto y lo manufacturaste y lo pasó por la factoría, por comprar todos esos insumos, todas esas materias primas, todos esos bienes secundarios, pues así tienes la capacidad de crear un buen sistema en torno a la logística inversa. ¿Existe dificultad para estandarizar procesos de retorno? Puede ser que de esta ficha del SENA salgan ideas productivas que lleven a que ustedes sean la solución de grandes compañías y tengan el trabajo solucionado en montarle todo un sistema de logística inversa. O que ustedes lleguen a crear por medio de esas compañías que se especialicen en logística inversa. ¿Por qué? Porque el consumismo cada vez es más y más grande. Entonces, si ustedes enfatizan en la logística inversa, se van a dar cuenta que puede ser que ustedes logren estandarizar esos procesos que otros los ven como el patito feo. Yo siempre he dicho que la logística inversa es mal vista por los logísticos. Se enfocan en toda la producción, en toda la distribución, pero no se enfocan en el retorno. Y puede ser unas soluciones como ellas son las que dan realmente un toque de innovación, de creatividad, que es lo que, la creatividad es lo que hace que se dé la innovación en los procesos. Porque digamos que todos los procesos logísticos y de la cadena de suministro, inmersos en la cadena de suministro, para mi modo de ver, son pues muy sencillos. Tú, después de que los aprendes y que los sabes ejecutar, se vuelven muy monótonos, se vuelven como el chicharrón del día a día, pero si tú lo quieres ver como un chicharrón, pero mal dicho esa palabra, pero así jocosamente lo dicen en Colombia, pero yo no lo viera así. Yo veo que si tú los organizas desde la tarea más general hasta la específica, lo vas a lograr. Y romper sobre todo esa cultura de no logística inversa, romper ese paradigma y cambiarlo hacia esa resistencia interna que tienes del cambio cuando no existe logística inversa en una compañía. Imagínate si tú llegas como un aprendiz a una compañía, ves que no manejan bien la logística interna, inversa internamente. La logística inversa no la manejan bien internamente. Entonces, y tú llegas a montar todo eso en torno, es como montar todo, pero al revés. Y logras que se certifiquen en ello y que sea sostenible con un bajo impacto ambiental, pues sería magnífico para ti. Te vuelves el gerente de logística inversa y le das a la compañía una, minimizas los costos y eso va a hacer que te vean como alguien importante. Para terminar el video, recuerden lo que les estoy diciendo en esta sesión. No vayan a dejar de hacer el video, pero cortar mucho, por favor. Allí lo que se busca es que compartas ese enlace de YouTube en forma pública. No, de la evidencia que tienen que entregar esta semana, que entregas un mapa, dice que hagan un resumen, pero no, lo que les expliqué. Les voy a mostrar el video de su compañero y ya. Este es un compañerito de ustedes que se están grabando.
pero no es fluir el viaje. Yo ya sé. Pero ¿qué sucede cuando ese producto se ve a dónde va? Sobre todo, ahí es donde empieza. Pensamos que el viaje va. ¿Cómo podemos mandar ya para esta noche? A definir qué es exactamente la lista. Tema el concepto. Lógica inversa y ojo que no va solo de solucionar. Esto es un sistema para gestionar ese tipo de productos en sentido contrario. El objetivo es simple pero muy potente, recuperar el valor de esos artículos. O como mínimo deshacerse de ellos de una forma responsable. Es una forma general. Al final del camino, que puede ser un producto que no funciona, no va a ser que se ha creado, y todo puede tener un nuevo propósito gracias a este viaje. ¿Por qué decimos? Este es el más famoso entendido de Wayne. Esto es un proceso infinito. Bien. Llegamos a una recompensa. ¿Por qué se molestan las empresas en todo esto? Porque los beneficios son enormes y no solo para el negocio, sino también para el planeta. Los beneficios se cumplen normativas, se trabaja la sostenibilidad y algo crucial. Era darles el ejemplo, no que no lo tienen que hacer igual de ninguna manera, sino que es que ustedes puedan ver cómo lo hizo uno de sus propios compañeros. Él se enfocó más en explicarlo en forma genérica y junto al video hizo una descripción detallada de la empresa. Él montó un emprendimiento y ya lo formó empresa. Ya la formó en una empresa, entonces él se dedicó durante todo el tecnólogo a hacer todos los procesos que tenían que ver logísticamente hablando y de la cadena de suministro y pues ya es una empresa conformada. Pues ya es una persona que digamos que es un mentor porque ya tiene, ya estudió y fuera de eso dio resultados con lo estudiado en un montaje total de una compañía, de una empresa. Listo, ¿qué nos dice el instrumento? Nos da unos criterios de evaluación, aplica normativa y reglamentación según el marco legal vigente, define los documentos en el procedimiento de recibo y despacho de mercancías según la normatividad legal y ya nos dice qué porcentaje nos va a evaluar en cada uno de los ítems. Este es ya termina la sesión. Puedes usar un celular, no lo tienes que hacer así. Puedes usar, si vas a usar Canva, ¿qué pasa con Canva? Que a veces no lo abre aquí en Sayuna. Yo sé que Canva tiene para presentarla, para que puedan presentar cada uno de los aprendices, pero entonces tómate el trabajo, puede ser con Zoom, que solo te baja de una vez el video y lo montas en el público de YouTube. Y así sería más fácil. Estructuras tu guión, te grabas, obviamente que tratas de eliminar esos silencios porque sé que no son expertos en hacer videos y ya sabes que lo subes a la plataforma. Recuerden 3 procesos que ustedes mismos escojan, pueden hacerlos
las dos evidencias las pueden hacer en equipo o tríos como los vienen trabajando. Hay unos que tienen un equipo de 4 o 5 personas, depende cómo lo tengan conformado. Y el de logística inversa tienen hasta el 14 de junio en tiempo regular. De ahí se cuenta la siguiente semana. Listo, eso es todo. La logística es diseñar sistemas que funcionan incluso cuando el producto vuelve al punto de partida. Quien domina el costo y el retorno domina la cadena completa. Feliz noche a todos. Cuéntenme si tienen alguna duda del video. Y si no me pueden dar una manito. Fue como muy... Ah, bueno, sí tengo que mostrarles aquí algo importante. Y es... ¿Dónde está? Está acá. No sé si se pudo o no. Les quería comentar que el componente formativo para hacer el video de logística inversa se llama coordinar el flujo de mercancías. Y que en el flujo de mercancías vamos a visualizar la guía. Es la competencia 2101-01075, que es coordinar el flujo de mercancías, pero según qué. Recuerden que siempre tiene un apellido. O la acción del verbo, según el plan de operación y procedimientos. Cuando yo tengo procesos, estamos hablando que esos procesos se bajan a procedimientos y así sucesivamente hasta llegar al detalle, a las tareas más específicas. Entonces, en esa competencia ya vieron el primer resultado de aprendizaje en otras guías. Aquí se van a enfocar en hacer el resultado de aprendizaje 02 y el 03. Proyectar requerimientos de la operación logística según el plan de distribución. Es decir, que lo que se va a buscar es que usted pueda tomar ese plan de distribución y retornarlo, ¿cierto? O sea, va a ser lo contrario en logística inversa. Y el RAP 3, el resultado de aprendizaje 3, es consolidar la información del plan de distribución según la normativa vigente. Y en donde está la actividad de reflexiones inicial está en la página 3. La evidencia de costos del mapa conceptual de integración de los procesos está en la página 4. Y la del video de logística inversa está en la página 5. Hay un YouTube de apoyo de logística. Adel puede hacer tu vida mucho más fácil. Todo lo que tu equipo de TI... Profe, me dejaron una tarea y en la tarea dice que debo subir un video, pero yo ya no sé cómo hacerlo, además no tengo espacio. Entonces ahí le explican cómo hacer el video por si no lo saben hacer. Y les dice que pueden tener unos programas recomendados, pero como les digo, traten de subirlo al YouTube. Vuelvo y me equivoco, a un YouTube público. Listo, que descansen, feliz noche, cuídense mucho. Hasta luego. Instructora, muchas gracias, feliz noche. Hasta luego, instructora.